Estos están preparando algo, pero no sabíamos qué. A mí me pareció falso. No había. Todo el mundo sospecha de todo el mundo. La operación en sí la hizo la DEA y el FBI. Verme bien, muy bien. Quemando la evidencia. Fue un montaje. La operación fue perfecta. Continúa a esta hora la toma de Mitú. Nadie conoce el número de bajas, pero se teme lo peor. 125 policías asignados al cuartel de Mitú habrían enfrentado a 900 guerrilleros. Los militares me dicen, presidente, esto es muy grave, porque resulta que la única manera de llegar a Mitú es en avión. Entonces, retomar Mitú va a ser muy difícil, porque los helicópteros que tenemos, que eran muy pocos, no tenían autonomía para ir y regresar. Ustedes cayeron en combates donde no había otra salida, partiendo del hecho que cuando la guerrilla va a un asalto, ejemplo Miraflores, nosotros íbamos por 500. Porque por eso habíamos dicho que íbamos para allá, para que los reforzaran. Necesitábamos hacer una acción de mediano calibre que repercutiera en el país. Pero no había toda esa tropa, había unos 170 o 180 unidades. Y los aviones, pues no teníamos ningún aeropuerto. Entonces, a esas horas 6 de la tarde, cuando yo hablo con los altos mandos militares y el ministro de la Defensa, la conclusión era que retomar Mitú nos podía tomar semana y media. La toma, que empezó a las 5 de la mañana, continúa a esta hora. En Mitú había 125 policías. El corresponsal dijo además que en el aeropuerto de ese municipio ardían 3 aeronaves que fueron quemadas por los guerrilleros. Desde esa hora se desconoce la suerte del corresponsal, de los voluntarios de la Cruz Roja y de 5 oficiales. Pero ustedes fueron valientes, o son valientes mejor. Combatieron hasta donde fue razonable. Ahí ya no había que hacer por agotamiento de municiones, por destrucción de las fortificaciones, por daño de armamentos, por problemas físicos y por los bombardeos de la guerrilla. A las 9 de la noche llegaron a Palacio los generales, o todos los altos mandos militares y de policía, y la verdad, Gonzalo, no había una solución. La toma Mitú tuvo 2 significados. El primer significado es que fue el punto máximo de lo que las FARC llamaron la nueva forma de operar, que tenía 3 componentes: movilización de grandes contingentes de tropa, guerra de movimiento y sostenibilidad de combates.
dentro de la operación Marquetalia del bloque oriental de las FARC, así llaman la operación, porque van a participar otras unidades en otros lugares. La FARC históricamente había actuado en la guerra de guerrillas. Lo que decía un poco era la estrategia del Vietnam, que era atacar y recogerse. Nunca confrontar con el ejército. Y por eso siempre ha sido tan difícil el poder combatir a la guerrilla. Entre enero de 1998 y agosto del 98, en el mes que yo me posesiono como presidente, había habido más de 1000 secuestros de soldados y policías. Bueno, nosotros tenemos los soldados de Miraflores, de Mitú, del Villar, de La Uribe, de Pichara. El bloque sur tiene los de Patasco y otros que fueron solitos, no recuerdo ahora. Todos están en buen estado de salud, están alimentados, tienen las medidas de seguridad necesarias. El saludo para las madres sería que hagan el esfuerzo de organizarse y pedir al gobierno la solución de la ley del canje para que salgan pronto esos muchachos del monte y los guerrilleros de las cárceles. Que nosotras las madres vamos a luchar hasta lo último por nuestros hijos. Todas nos reunimos con un solo motivo de que liberen a nuestros hijos. El otro gran significado que tuvo la toma Mitú es que fue la primera ciudad capital de un departamento en ser ocupada por la guerrilla de las FARC. En una entrevista Iván Márquez decía que después de la toma Mitú faltaba la última gota para hacer la revolución. Entonces yo creo que significó a las FARC su primer gran proceso de creer que sí era posible la toma del poder. Lo que necesitábamos nosotros en ese momento era meter gasolina para poder enviar los helicópteros, poder tanquear y poder hacer las operaciones. Hablamos, o ellos hablan con los brasileños, y la respuesta lógica tiene que hablar con el presidente Cardoso. Se nos autoriza por parte del gobierno de Brasil el llevar 2 aviones. Pero también era muy complicado porque la pista no había luz. Claro, como eran aviones Hércules y pesados para esa pista, en buena parte destruimos la pista. Y mandamos los primeros 100 hombres, que la guerrilla nunca se imaginó que les íbamos a llegar por ese lado. Tenemos una carta muy dura, lógicamente, del presidente Cardoso, haciendo mención de que se había utilizado pues, un aeropuerto militar, pero había en el fondo, aquí había un tema muy importante, que era el tema de defensa de la población civil. A ustedes los movimos de donde estaban porque hay informaciones precisas que los quieren rescatar a sangre y fuego. Nuestra misión es responder por ustedes, esconderlos en muchos rincones que tiene Colombia, que garantice seguridad, alimentación y salud dentro de las condiciones propias de la guerrilla. Nosotros vamos a hacer una campaña nacional e internacional buscando gente, países, lo que sea para que ustedes salgan. Necesitamos resolver eso ya porque hay mucha presión de las familias, pero las familias también deben de presionar al Estado. Entonces era cómo vamos a fortalecer nuestras Fuerzas Armadas, que es lo que nos ha dado a Colombia en estos últimos 8 años, la posibilidad de mostrar un ejército absolutamente fortalecido. Derrota política de la guerrilla. Porque nosotros siempre creemos que a la guerrilla solo se podía derrotar militarmente, pero nunca pensamos, ¿y por qué no la derrotamos primero políticamente? ¿Qué significa derrotarla políticamente? Que la llevamos a la lista de terroristas de Europa y de Estados Unidos y le cerramos esas puertas. Como digo yo, ellos eran Robin Hood en Europa, hoy están en la lista de terroristas. Cuando ustedes decidieron meterse a la guerrilla, cuando cada uno de ustedes hizo la reflexión y dijo, yo me voy al monte a combatir, ¿cuál era la idea? La idea era quitarle el agua y la luz a esa gente humilde que ustedes querían defender. Yo creo que no. Yo creo que ustedes realmente se pusieron ese uniforme para decir, vamos a luchar por una mejor sociedad, por una justicia social. ¿Ustedes pensaron en enriquecerse cuando se metieron a la guerrilla? ¿Esa era la función de salir a luchar por los pobres? Yo creo que no. Atención y buenas noches, tenemos una preocupante información de última hora. La candidata presidencial Ingrid Betancourt desapareció entre los municipios de Montañitas y Paujil en el Caquetá.
Firme contra la violencia, firme contra la politiquería y firme contra la corrupción. Álvaro Uribe Vélez venía de ser el gobernador del departamento de Antioquia. Entonces llega a la presidencia de la República como ser un hombre que se había caracterizado por ponerle el pecho a la confrontación de la guerrilla y a la vez con un pasado un poco oscuro. Y llega a esa presidencia apoyado, digamos, por toda una clase dirigente muy local, muy regional, muy aliadas con estructuras paramilitares a limitar lo que fue el proceso de paz del Caguán. La posesión de Álvaro Uribe tuvo ese gran significado, que las FARC estaban dispuestas y estaban combatiendo en una guerra total. Pues algo sin precedentes se presentó hoy aquí en la Casa de Nariño. Segundos después de las 3 de la tarde, cuando el presidente Álvaro Uribe entraba al Capitolio Nacional, aquí en la Casa de Nariño, pues un susto nos llevamos todos los que estábamos en ese momento aquí, pues un rocket impactó por la parte trasera de la Casa de Nariño, justo cerca a la oficina del Alto Comisionado para la Paz. ¿A dónde fue? Buenas noches. Mientras el presidente Álvaro Uribe se posesionaba, las FARC lanzaron sobre la Casa de Nariño un ataque con granadas de mortero. El Palacio Presidencial fue impactado. Otras granadas cayeron en viviendas cercanas, lo que provocó la muerte de 17 personas y dejó gravemente heridas a otras 40. Ellos se rieron de los gobiernos de Colombia que de buena fe les hicieron todas las ofertas de paz. Ellos solamente entienden la necesidad de la paz cuando están en la víspera de la derrota final. Y los soldados y policías de la patria les van a propinar la derrota final. Buenas noches. Desde hace 11 horas, 2 agentes norteamericanos antidrogas se encuentran desaparecidos en el Caquetá tras accidentarse la avioneta que los transportaba desde Bogotá hacia la base militar de La Arandia en ese departamento. El aparato cayó entre las poblaciones de Doncello y Puerto Rico, donde existe una gran presencia de guerrilleros de las FARC. En el siniestro murió un tripulante y 2 más quedaron heridos. Según analistas de inteligencia de las autoridades, los 2 pasajeros al parecer podrían estar en poder de las FARC. Tras 11 horas de búsqueda con aviones y helicópteros militares y el apoyo de por lo menos 700 hombres en tierra, no ha sido posible ubicar a los agentes antidrogas norteamericanos. Soy el teniente del Ejército de Colombia, Malagón Castellano Raimundo, secuestrado por las FARC hace más de 9 años. Fui retenido en la toma de Miraflores. Buenos días, hoy 23 de octubre, aprovecho la oportunidad para enviarle este mensaje a mi señora esposa. Este mensaje muy especial para mi mamá, Gloria Marina Pantoja. Retenido en la toma a Miraflores, Guaviare, en el 98. Secuestraron en la toma Miraflores el 3 de agosto de 1998. Quiero enviarle un saludo a mi hermana Irma, Angélica, Janet, a mis sobrinas. Hi Mariana, I'm sending you this note on the 22nd of October 2007. Durante varios años la política exterior colombiana también quedó secuestrada porque estos secuestros de estos ciudadanos extranjeros tuvieron tal impacto que maniataron la capacidad de acción internacional del gobierno Uribe. Je veux m'adresser à Manuel Marulanda, le chef des FARC. Les images des otages, les lettres à leurs familles ont bouleversé le monde. La vidéo d'Ingrid Betancourt en particulier, la lettre si profondément émouvante et désespérée qu'elle a adressée à sa mère, ne peuvent laisser personne indifférent. Je m'engage de mon côté
à continuer à m'impliquer personnellement dans la recherche d'une solution humanitaire pour la libération de tous les autres séquestrés. Au-delà, je m'engage à redoubler d'efforts si cela est souhaité pour contribuer a trouver une issue au conflit colombien. Cuando Ingrid fue secuestrada, yo era el cónsul de Francia en Colombia. En 2004 me jubilé y entré como emisario del presidente francés para seguir el caso de Ingrid Betancourt, la liberación de Ingrid Betancourt. Fue un trabajo muy duro, muy complicado, muy largo. Y he trabajado muchos años en conflictos con la Cruz Roja Internacional, con otras organizaciones, con el gobierno suizo, en la guerra de Vietnam, en otras guerras en el Medio Oriente. He sido parte del equipo suizo de negociación, primero en el Caguán y después con el presidente Uribe, con las negociaciones con las FARC. Y he sido con Noel Sáez, hemos sido los dos unos emisarios de los tres países, es decir, de Suiza, Francia y España. Simón, ¿qué haces en el país? Sigue la lucha de Simón Bolívar. Sigue la lucha de Simón Bolívar. ¡Viva las FARC, el ejército del pueblo! Simón, siga. ¡Viva las FARC, el ejército del pueblo! ¡Continuaremos la lucha! A comienzos de diciembre del 2003 me traslado al campamento de Raúl Reyes. Él me manda a llamar y él me dice: Simón, necesitamos que usted vaya a Ecuador, a Quito, y se ponga en contacto con las Naciones Unidas, especialmente con James Lemoine, que era el delegado de Kofi Annan, y decirle que nosotros queremos hablar con él. El secretariado quiere hablar con él. Decirle que nosotros queremos una reunión con él aquí en Colombia. También me dijo Raúl, como allá en la Embajada de Francia, en Quito, trabaja el ex esposo de Ingrid, y aquí en Colombia han salido comunicados diciendo que Ingrid está muerta o que Ingrid está muy mal de salud, llámelo y déle tranquilidad y dígale que no, que Ingrid está bien. A él lo capturan en Quito y él en una entrevista en Semana dice que cuando le preguntan qué estaba haciendo en Quito, él dice que se iba a reunir con nosotros. Sí. Él dice: yo estaba esperando al esposo de Ingrid Betancourt para reunirme y eso íbamos a hacer, pero nos mandan para Brasil y se dañó eso y a él lo capturan. J'adresse ce nouveau message à Manuel Marulanda et au commandant des forces armées révolutionnaires de Colombie. Les dernières informations qui nous parviennent au sujet d'Ingrid Betancourt et les témoignages d'anciens otages sont profondément alarmants. Ils confirment que l'état de santé d'Ingrid s'est détérioré si gravement que sa vie est désormais menacée, Ingrid est en danger de mort imminente. Devant cette situation, M. Marulanda, vous devez comprendre l'attente de la France et de la communauté internationale. Sobre instrucción del presidente de la República, del gobierno francés, yo propuse a Raúl diciendo: si ustedes sueltan los secuestrados, Ingrid y los secuestrados, nosotros vamos a ver con la Unión Europea para que le sacaran las FARC de la lista de las organizaciones terroristas. También podemos pensar, si aceptan, que permitir a las FARC de abrir una oficina en París, es decir, tener una representación como tenían en México en ese entonces.
Y Raúl me dijo, ustedes están decididos a comprometerse, quieren comprometerse por escrito, etc. Y si usted se compromete a liberar a Ingrid Betancourt y todos los secuestrados por escrito ante la comunidad internacional, yo te garantizo que te traigo aquí un documento firmado por el ministro o el presidente diciendo que vamos a pedir a la Unión Europea sacarla de la organización terrorista y permitir a las FARC de abrir una oficina en París, tipo cultural, lo que sea. Yo estuve 4 años bajo el mando de César y de Gafas. César era el comandante del Frente Primero de las FARC y Gafas ocupaba como el 3er o 4 lugar dentro de la jefatura del Frente Primero. Pero fue el encargado por parte de César de cuidar al grupo de secuestrados. Nosotros llegamos a donde ellos a finales del año 2004 y en unas 2 o 3 oportunidades que César nos visitó en el campamento, fue una persona agradable. Yo me acuerdo que llevó un computador, nos puso a ver películas, nos llevaba latas de gaseosa, pan, galletas, cosas que para nosotros eran como extraordinariamente sofisticadas. Hay 2 autorizaciones para facilitar un acuerdo humanitario. Una autorización a la Iglesia Católica, una autorización a 2 delegados de España, de Francia y de Suiza. Segundo, hay 2 ciudadanos colombianos autorizados para un contacto que permitiera fijar bases para el acuerdo humanitario. Tercero, hay una oferta de $100 millones del gobierno colombiano para pagar recompensas a los guerrilleros que abandonen el grupo terrorista de las FARC y liberan a los secuestrados. Cuando lleguemos a Bogotá a hablar con el alto comisionado, en presencia de los 3 embajadores, como siempre, y diciendo que teníamos una cita con un enviado de Alfonso Cano, el alto comisionado, de manera muy directa, abrupta, dijo: no, ustedes no pueden ir, porque hay operaciones militares en la zona y no podemos autorizar. Entonces no sabíamos que la operación Jaque estaba casi al punto de empezar. Y quizás un detalle que demuestra que otros lo sabían. Como casi cada vez que fuimos a Colombia a encontrarnos con las FARC, los 3 embajadores, en este caso en la casa del embajador de Suiza, se reunieron con el obispo, que era el presidente de la comisión episcopal, y el padre Darío Echeverri, y en el medio de la conversación el obispo dice al padre: pero padre, usted no se olvida que a las 12:30 tenemos que rezar muy fuerte. Y después, claro, que hemos entendido que probablemente o el presidente o el ministro de la Defensa o el jefe de las Fuerzas Armadas había compartido el secreto o parte del secreto con la jerarquía de la Iglesia, que eso no me importa, eso lo encuentro muy bien, pero son unos detalles que me hacen pensar que habían preparado la cosa muy bien, con muchos detalles.
Yo fui el reportero que cubrió todo esto desde el inicio de la operación, el jueves de la semana pasada. Estoy ahí, bueno, no digo quién soy, pero estoy ahí. Marica, créame que un reportero ¿cuánto no daría un reportero por estar en primera plana de una de las noticias más importantes del país? Esta operación no tiene antecedentes en el mundo. Ustedes más o menos conocen algunos detalles, van a conocer más detalles posteriormente, pero realmente lo que se hizo hoy por parte de nuestra fuerza pública es algo realmente de película. Fue un rescate de película, que le dio la libertad a 15 personas que habían sido torturadas, que habían sufrido durante tantos años. La Operación Jaque para mí es un montaje tipo Hollywood, ni más ni menos. Cuando bajaron de los helicópteros, había que ver la sonrisa grande de César. César que no conocía a nadie ahí dentro. La voluntad realmente, ¿no? Comandante, una pregunta, por favor. En los segundos que... No, porque realmente sería un error ponerme yo a dar una... ¿Cómo explicarme que un guerrillero, comandante de frente como César, con 26 años en la guerrilla, podía obedecer a una orden por radio, como dijo el general Montoya, que no creo ni un poco, una orden por radio que venía de Alfonso Cano diciendo que debían traer todos los secuestrados porque iban a preparar un intercambio humanitario. Imagínense. ¿Cómo trabajan las FARC hoy? ¿Cómo trabajan las FARC? Cuando hay una orden de una tan grande importancia, ellos no trabajan por radio, trabajan con la llave USB. 2 o 3 guerrilleros llevan 2 o 3 maquinitas de esta, piezas de esta, para entregar al comandante que tiene el computador para poder leerlo. A nosotros nos cuenta la historia de una manera muy novelesca el general Mario Montoya. Cuando íbamos en el carro, la mamá de Ingrid y yo, recién rescatada Ingrid. Íbamos del aeropuerto de Catán hacia el club militar. Entonces, en ese trayecto iba el chofer del general Montoya, el general Montoya adelante y atrás nosotros tres. Y todo el trayecto el general empezó a contar la historia, pero bueno, era una historia tan como a los James Bond que o sea, yo sí veía a la mamá de Ingrid toda aterrada, impresionada, pero yo sí vi a Ingrid un poco incrédula, y a mí sí me pareció que eso era pues ya una novela, que habían interceptado las llamadas y que se habían pasado por el mono Jojoy y que habían estudiado el sonido de las voces del mono Jojoy y encontraron a un tipo que hablaba igualito el mono Jojoy y entonces así los engañaron y tal. Eso fue que les pagaron al Gafas y al César y le ofrecieron eso de la recompensa de que se van para Estados Unidos, allá le cambian la identidad y le dan $5 millones y empiezan una vida nueva. Eso es lo que yo pienso que es. ¿Cómo es su nombre? Alexander. ¿Cómo es su nombre? Gerardo. Tuvimos una reunión en la embajada de Suiza con Luis Carlos Restrepo para informarlo de lo que pasó con las FARC. Nosotros no sabíamos que estaban preparando el operativo. Bien, y le digo yo a Luis Carlos, mira, la cosa me parece muy bien, están de acuerdo, ya nos van a firmar un documento oficial y van a liberar a Ingrid Betancourt y los militares colombianos enfermos y policías, etc. Bien. Luis Carlos me dice, no hombre, no, ya no estamos para estas cosas. Ahora tenemos otra estrategia. ¿Ah, sí? ¿Cuál? No, ahora estamos negociando con los mandos medios.
¿Ok? Y en la guerrilla hay que saber que los mandos medios son los comandantes de frente. Hacia mediados del mes de abril del año 2008, nuestra oficina profesional, por dos medios distintos, fuimos contactados como abogados por personas que dijeron ser emisarios de dos individuos, a la sazón comandantes del grupo subversivo Las FARC, quienes, al decir de los emisarios, tendrían el propósito de hacer una entrega voluntaria tanto de los 3 ciudadanos norteamericanos que tenían en su poder como de la señora Ingrid Betancourt, para tratar de estructurar una negociación o acuerdo tanto con el gobierno de Colombia como con el gobierno de Estados Unidos, a efectos de que esa entrega se realizara de una manera negociada, de una forma pacífica, en forma no traumática, y que pudiera generar unos beneficios de orden legal. No se derramó una sola gota de sangre, fue una operación totalmente transparente. ¿En el helicóptero se habían armas o no? ¿En la cabina? En el helicóptero no había armas. Había, creo que el piloto tenía... Nadie. Entonces, eso no se puede llamar un rescate militar, es una operación de inteligencia. Y esta operación fue una operación 100% colombiana, planeada por personal de nuestra inteligencia militar, ejecutada por colombianos. Ahí no hubo ningún extranjero que participara ni en la planeación ni en la ejecución de la operación. Cuando sabíamos que los americanos estaban presentes ahí, no solamente al momento del operativo, pero antes en el Guaviare estaban los Rangers ahí. Los Estados Unidos fueron informados unos 10 días antes de realizarse la operación, inclusive una semana antes. Yo le informé personalmente en mi casa al embajador en presencia del general Padilla. ¿Por qué le informamos? Porque el presidente Uribe le había prometido al presidente Bush que cualquier operación donde estuvieran involucrados los norteamericanos se le avisaría al gobierno norteamericano. No, pero yo le dije hasta al presidente Sarkozy, yo le dije que era un montaje, y que yo le dije al ministro de Relaciones Exteriores francés, pero es tan fácil de conseguir un éxito, llegar a eso, cuando tienes la complicidad de la otra parte. En el sentido, si tenían el visto bueno de César, podían perfectamente hacer este operativo y de liberación, y que les resulta bien. ¿Qué participación tuvo Estados Unidos? Yo no diría que ninguna. Solamente nos ayudaron a poner en el helicóptero 2 aparatos para poder, en caso de emergencia, transmitir una señal de una especie de SOS, emergencia, pánico. Y Estados Unidos mantuvo un avión en el aire de plataforma de inteligencia, como lo ha mantenido durante mucho tiempo en muchos sitios, en muchas operaciones, pero ellos no participaron en esa operación. Durante el preparativo de la preparación del operativo, hay que saber una cosa, es que no se puede neutralizar un guerrillero con una pistola eléctrica que no neutraliza ni una gallina. Uno podría pensar que esa altísima obra de inteligencia militar hubiese permitido engañar de tal manera que hubieran caído tan ingenuos frente a una voz doblada de Jojoy a través de unos satelitales que le dijese unan a los 3 y va a llegar un helicóptero y
súbanse usted y Enrique a esto. Es decir, esa es una opción que no es descartable, sin duda. Nosotros tenemos una política de recompensas muy agresiva, muy exitosa. Nosotros pagamos por información y hemos pagado millones de dólares a mucha gente por información de todo tipo. Por supuesto, para nuestras operaciones en general, para todos los golpes que hemos dado en los últimos meses, en este último año, pues la información que hemos recibido, mucha de ella ha sido paga. Eso es cierto y no tenemos ningún problema. Si hubiésemos pagado en esta ocasión, eso lo anunciamos porque nos interesa que la gente entienda que sí pagamos y que pagamos por información. Pues con el dinero es que se compran las cosas, ¿no? Yo creo que esos guerrilleros, como tú dices, el César, que era de mucha confianza del Mono Jojoy, que tenía 30 años, a la hora de 10 millones de dólares, pues se le acaba la confianza con el Mono Jojoy. Su esposa, su novia, estaba ya detenida, estaba en una situación difícil. Yo creo que él aceptó porque fue una oferta atractiva. Lo que nosotros tenemos conocimiento es que la negociación en principio sale de la cárcel del Buen Pastor con Luz Adriana, la compañera de César. Yo llegué el 8 de febrero del 2008. Bueno, ¿cómo ha sido la vida aquí en la reclusión de mujeres del Buen Pastor? Cuéntenos un poco cómo vivió aquí durante todo este tiempo. No, yo el tiempo que duré aquí en la reclusión yo viví bien, gracias a Dios, muy bien. Ella, en principio, al parecer hace la negociación con agentes de la Fiscalía colombiana y con agentes del FBI de los Estados Unidos y logran hacer el contacto para que César y Gafas pues planteen esta negociación con el gobierno norteamericano. ¿Qué expectativas tiene ahorita que se va? ¿Cree que su vida va a cambiar, ya que va a cambiar de establecimiento de un país a otro? Creo que sí, porque eso es buscando el paso a la libertad, porque haya solución de todos mis problemas. Fue capturada por el ejército en enero. Hasta ahí sabemos, no tuvo nada que ver, no ha sido contactada para esta operación, no se le ha pagado un solo centavo. En ese sentido, pues esa información carece totalmente de veracidad. Cuando regresamos en abril con el ministro de Relaciones Exteriores francés, Bernard Kouchner, fuimos a hablar con él. Yo le dije a Kouchner, pregúntale a Uribe qué le pasó con la esposa de César. A este momento hubo un periodo de frío, por el sentido que cuando el ministro le hizo la pregunta al presidente, el presidente dijo, ¿qué? ¿De qué me está hablando? Yo no sé. Sí, está delincuente. Ya no, eso ya pasó. Significa que a este momento nosotros deducimos que estaban negociando ya con César a través de la esposa. Aprovechan una coyuntura que era la presencia de Noé Sáenz y Godard, que era el francés y suizos negociadores, quienes habían regresado a Colombia después de algún tiempo de haber estado por fuera, en el ánimo de tener una entrevista con Alfonso Cano, que había sido concedida, pero que iba a ser a través de Pablo Catatumbo por el lado suroccidental del país. De manera que a las pocas horas de haber negado, sale públicamente a manifestar su beneplácito para que ellos pudiesen trasladarse por la zona de Tumaco, introducirse a alguna parte de la costa pacífica colombiana. Y bajamos el río Patía, volvemos a Tumaco, y en Tumaco llegamos en un pequeño hotel y encendemos la televisión. ¿Y qué pasa? En la televisión dicen: Godard y Sáenz están con Alfonso Cano, están negociando el acuerdo humanitario y unos detalles que eran completamente falsos, ¿no? Por consiguiente, las FARC iban a trasladar a otro campamento de Alfonso Cano, para iniciar el proceso, y por eso la presencia de una misión internacional, porque la misión internacional estaba supuestamente ayudando a todo este proceso de intercambio humanitario. Entonces ese fue
igual llegamos en una forma bastante parecida a como llegaron las misiones para la liberación unilateral de los dos cabos anteriores. Pero eso fue una contribución importante para la Operación Jaque. Lo dijo después el ministro de Defensa. Dijo que fue un regalo de Dios, lo escribió en un libro, diciendo, ¡ay, qué suerte! Ahora vienen los dos, no sé si dijo idiotas, pero lo pensó quizás, los dos idiotas de emisarios que nos sirven porque están legitimando el cuento que hemos organizado con Gafas. Siempre hemos tenido una duda de una operación con todos los lujos de detalle, que no falló absolutamente nada. Siempre hay dudas, pero si fue así, y de verdad fue una operación, nos quitamos el sombrero como lo hemos hecho los colombianos entre las fuerzas militares, pero si se pagó, que nos lo cuente. Quemando la evidencia. ¿Qué le preocupa? ¿Qué le preocupa? ¿Que la guerrilla la justicia? ¿Qué le preocupa? ¿Que la guerrilla la justicia? ¿Qué le preocupa? ¿Va a la vacatoria ahorita? ¿Por qué no ha querido hablar ahorita? ¿Cómo se ha sentido? ¿Verdad que fue el gringo que le pegó a usted en la cara? ¿O fue en el momento que lo capturaron? De nuestra edición. Aquí se les dijo que la operación fue realizada por nuestro Ejército Nacional, pero la verdad que no. Lo que me manifestó César y Gafas es que la operación en sí la hizo la DEA y el FBI. 15 o 20 días antes, estas personas, César y Gafas, habían salido a Bogotá a tener una entrevista con miembros de la Fiscalía y miembros del FBI de los Estados Unidos. Posteriormente, cuando llega el proceso de los Estados Unidos, nosotros nos enteramos que efectivamente el FBI participó directamente en la Operación Jaque y fueron las personas, los americanos, quienes asumieron el control de los elementos que les incautaron a los guerrilleros al momento de ser capturados. Nosotros, a través del procedimiento, pudimos conocer el indictment producido por el FBI, autorizado por un juez de Miami, entiendo, en la cual se introduce los informes de un agente del FBI, Lázaro Andino, donde se incorpora como prueba un computador de alias César, que era el comandante del Frente Primero de la FARC, por lo cual uno podría preguntarse en qué momento ellos entregan este computador. Una versión suministrada por una embajada informa que ellos estuvieron en Colombia 15 días antes de la Operación Jaque, al parecer recibiendo dinero, y que habrían entregado como pruebas de la supervivencia y como garantías de compromiso de entregar los 3 norteamericanos y probablemente a Ingrid Betancourt y a otros colombianos secuestrados en la computadora donde estaban las fotos, como ya se dijo, videos y otros elementos que demostrarían que estas personas secuestradas aún continuaban con vida. Creo recordar que era un Avallo, estaba recién, yo pienso que era de las últimas en tecnología. Y lo digo por eso, porque allá muy poco nos llegaban revistas, pero en alguna oportunidad llegó una revista Semana y uno leía pues desde la carátula hasta la contracarátula, absorbiendo todo, pero no había más que leer. Y nos llamó muchísimo la atención esa computadora, pues paradójicamente a los pocos días de haberla visto en la revista llegó César y llegó con una computadora de esas, y a través de esa computadora vimos cine. Es más, creo que nos grabó, nos dimos cuenta después por el botoncito rojo encendido de la cámara en la parte superior de la contratapa que estaba filmándonos. Y efectivamente después él nos puso a ver que nos estaba filmando. Entonces nos llamó muchísimo. Esa fue la computadora que le vimos que él usaba. Por supuesto, válida la apreciación que 15 días antes hubiesen ellos estado en la ciudad de Bogotá y a través de un computador
hubiesen suministrado unas imágenes o unas pruebas de vida de las personas que estaban al mando y que eventualmente pudiesen ser liberadas en dicha operación. A ver, en el mes de mayo del año 2008 ya esa operación venía prefigurada. Cuando nosotros nos comentan, nos dan algunos detalles de la parte operativa. Nos dice concretamente que eso obviamente sería mediante la utilización de unos helicópteros, que se haría la entrega de unas coordenadas previamente a la operación para que no hubiese ninguna clase de enfrentamiento de carácter armado entre las personas que hacían la entrega y los que la recibían. Contactamos a uno de nuestros abogados corresponsales en los Estados Unidos, en Georgia, el abogado Jeffrey Mansiagli, y le decimos que requerimos de sus servicios y le contamos en qué consistía la operación. Como estaban entre los secuestrados 3 americanos, y como él sabía que el gobierno americano estaba muy interesado en eso y que querían hacer algo jurídicamente contra César y Gafas, estaba preparando para el día que un abogado americano iba a ser necesario para negociar directamente con el gobierno americano. Por el lado de la embajada, en ese entonces yo como abogado sostenía conversaciones con un agente de la DEA, se llamaba David Díaz, y este me presentó con un señor agente especial del FBI, Juan Ibarguren, y a él le presentamos esa información. Nos reunimos en un sitio, un establecimiento público de comercio que hay a 2 cuadras de la embajada, y allí charlamos ese tema en presencia de uno de mis asociados. Bueno, nosotros renunciamos porque se ha ocultado las pruebas por parte de la Fiscalía General de la Nación, por parte de los organismos de investigación del país. Apenas nos enteramos cuando recibimos el indictment de Estados Unidos que a Alexander Fervan Suárez le incautaron un computador con valiosa información, y sin embargo la Fiscalía de Colombia da la sensación que no tiene esa información. Es decir, todas las pruebas que se recaudan en contra de las FARC van a parar a Estados Unidos y no a las autoridades judiciales de Colombia. Consideramos que en Colombia no hay garantías para ejercer el derecho de defensa, y por esas causas nosotros nos vemos en la necesidad de renunciar, porque nos convertimos en una defensa simplemente formal y no material. Para mí tengo la convicción, al menos desde el punto de vista procesal, de que esa computadora nunca existió. E incluso se puede apreciar en las filmaciones previas a la operación Jaque, que hemos tenido la oportunidad de que César y Gafas no tenían absolutamente nada en sus manos. Entonces, para mí realmente considero que esa computadora puede ser un fantasma y no existe. Si existe, que algún día se saque a la luz pública. Yo pienso que aquí hubo la intervención de una fuerza extraña, de un elemento oculto, que en este momento no podríamos, o por lo menos yo no podría hacer un juicio de quién habría sido el artífice de haber transmutado lo que en un momento determinado era una entrega voluntaria y haberlo convertido en un éxito de una operación de inteligencia militar. Yo creo que una vez el gobierno colombiano y el FBI y la embajada establecieron que el operativo ya estaba acordado, que se iba a dar sus resultados esperados, es decir, la liberación de los 3 norteamericanos, que era lo que le importaba a los Estados Unidos, ellos ya no necesitaban el doctor Toro. Lo que yo opinaba era que César y Gafas pensaron que estaban entregando los secuestrados, que no los capturaron por sorpresa, sino que ellos creían que estaban entregando bajo un acuerdo. Y la historia que contaron que fuimos con Cruz Roja y que ellos creían, toda esa historia me pareció, a mí me pareció falso. Fueron como una serie de coincidencias
que no descartan para nada la posibilidad de haber recibido recursos económicos o haber sido comprada la ayuda por parte de César y de Gafas, particularmente de César. Y lo digo por esto, porque tengo una elevada sospecha de la suerte de César. Él fue extraditado a los Estados Unidos bajo cargos por narcotráfico y su suerte no la conoce nadie hoy en los Estados Unidos. Lo que prueba es una negociación y frente a eso uno se queda un poco sorprendido y se queda sorprendido por la mentira en Colombia, porque realmente Operación Jaque haya sido negociación o haya sido una operación puramente militar, lo que realmente fue una acción maravillosa. Entonces, ¿para qué mentir? ¿Para qué mentir? Pienso que el tema ha preferido dejarse quieto en el sentido de eliminar debate. La versión oficial ha sido muy bien acogida y yo creo que el Estado colombiano no está interesado, ni sus funcionarios, en entrar en ese tipo de controversias. Si hubo un acuerdo, entonces me parece que el gobierno americano tuviera un interés en no publicar eso. Yo diría que los favorecidos serían Doris Adriana y Gerardo Antonio Aguilar o César, porque el que salió perdiendo fue Alexander Farfán Suárez o alias Gafas. Si uno piensa bien, César fue mandado a Estados Unidos por asunto de droga y por el tema del secuestro de los 3 americanos. Gafas, ¿por qué no fue mandado a Estados Unidos? Porque cuando él tenía la responsabilidad directa de los secuestrados. No fue mandado simplemente ¿por qué? Porque lo guardaron en Colombia, a lo mejor sigue en Colombia, y un día va a desaparecer y lo van a mandar a Estados Unidos, a otra parte, para que no sean juntos por motivo de seguridad, pero simplemente así. Si no lo matan, lo mandan a Estados Unidos incógnito y se terminó para ellos la prueba. Me parece que mucha gente quiere saber lo que pasó. Yo repito que me parece normal que en una guerra se utiliza el abanico de soluciones, de posibilidades. Que todas esas personas salieron sin una herida, no hubo ni un herido de parte de los militares, de parte de la guerrilla. Yo admiro este tipo de resultado. No voy a comentar si es moralmente bueno presentar como exclusivamente militar una operación que fue mucho más complicada. Me parece también muy importante saber cómo ocurrió y sobre todo para planificar, para organizar las operaciones en el sentido genérico, que sean negociaciones, operaciones militares, lo que sea, para tratar de sacar los rehenes que siguen allá, ambos militares y civiles. Yo ya estoy hablando desde un punto de vista estrictamente humanitario, que eso es mi papel, nada más, nada más.
Mi participación consistió en llevar a las personas emisarios y contar en la embajada que había la posibilidad de hacer una entrega, y exigían que fuera en helicóptero. Y establecían, daban los sitios, daban los lugares. Así empezó eso. Así empezó mi participación. Yo fui el que llevé a esas personas a la embajada norteamericana para que ellos empezaran con los americanos a desarrollar la idea que tenían los guerrilleros que tenían detenidas a estas personas. César y Gafas sabían perfectamente eso. Ellos eran conscientes, porque quienes fueron y se presentaron ante mí lo hicieron con ese fin. Venían de parte de ellos, no venían de parte de otras personas, venían de parte de quien tenía la capacidad de movilizarlos a ellos, la autorización de movilizarlos. Sí, César y Gafas sabían que ellos también iban a estar dentro del helicóptero, claro que lo sabían. Yo los llevé a la embajada, no recuerdo en este momento, pero tal vez unos 4 o 5 meses antes de que se hiciera la operación. El documental es una obra de periodismo investigativo extraordinario, porque devela exactamente que esto fue un acuerdo, que no hubo la tal operación, y recoge testimonios de personas que estuvieron involucradas en esta actuación desde distintos ángulos, distintas facetas, distintos trabajos también, pero todo unido va mostrando y va develando que realmente la operación Jaque, como nos la han hecho creer, no existió.